Shalom, Shalom, Shalom bet amidracha sarabaita, Shalom, Shalom, Shalom bet amidracha haya olam. Aquí en esta mañana luminosa y hermosa mañana del 10 de julio para compartir la Parashá Pinhas. Compartimos la Parashá Pinhas bajo el título La vida de Pinhas. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, el Cohen, detuvo mi cólera contra los hijos de Israel, al vengar mi celo en medio de ellos, y no aniquilé a los hijos de Israel en mi celo. Por lo tanto, declara, he aquí que le otorgo mi pacto de paz. Bendita es tu palabra, Akadosh Baruj Hu. Bendito tú eres, Abba. Pinhas recibió la promesa de que viviría eternamente, y de acuerdo con la opinión del Zohar Kadosh, el Pinhas es el profeta Eliaú, el profeta Elías, quien subió al cielo en medio de una tormenta y sigue vivo hasta nuestros días. Esta promesa también incluía que sería Cohen Gadol, sumo sacerdote. Y eso fue lo que sucedió después del fallecimiento de su padre Eleazar, que era el Cohen Gadol. Pinhas fue nombrado en su lugar y tuvo parte en el liderazgo del pueblo de Israel durante la época de los jueces. Entre otras cosas, vemos aquí la enorme recompensa que tiene cada una de las misbat que cumple la persona. Pinhas recibió la vida eterna por vengar el honor divino matando a Simri. A través del Tanaj vemos que Pinhas sirvió como Cohen Gadol durante muchísimo tiempo. Fue sumo sacerdote de Pinhas durante mucho tiempo, hasta la época de Iftach Aguiladí, que fue uno de los jueces que lideró al pueblo antes de que se coronara un rey sobre Israel. Después de esa época, Pinhas dejó de servir como Cohen Gadol y desaparece de las escrituras hasta la época de Ahab, donde vuelve como el profeta Eliaú, el profeta Elías, hasta que finalmente ascendió al cielo en medio de una tormenta, ante los ojos atónitos de su alumno, el profeta Elisha, el profeta Elisha. La razón por la cual Pinhas dejó de servir como Cohen Gadol. ¿Por qué Pinhas dejó de ser Cohen Gadol? La época de Iftach. En esos días el pueblo de Israel corría peligro a causa de una guerra inminente con Amón. ¿Por qué Pinhas dejó de ser Cohen Gadol en la época de Iftach? En esos días el pueblo de Israel corría peligro a causa de una guerra inminente con Amón, quien se había propuesto aniquilar al pueblo de Israel. Iftach, como juez y líder del pueblo de Israel, debería dirigir la guerra para defender al pueblo. Antes de marchar a la guerra,
Iftah hizo una promesa a Dios. Si ganaba la guerra, al regresar a su casa, sacrificaría a Dios lo primero que saliera de la misma. Efectivamente, Iftah logró vencer al pueblo de Amón. Y cuando regresó a su casa, la primera que salió fue su hija. Jueces, Shoftim 11, 30 al 34. Iftah no sabía qué hacer cuando ve a su hija salir a su encuentro. Por un lado, no quería ofrecer a su hija sobre el altar. Además, los sacrificios humanos están prohibidos. Por otra parte, y solo se pueden ofrendar animales. Por otro lado, Iftah no quería dejar de cumplir con su promesa porque sentía que ella había sido decisiva en la guerra, en la guerra contra Amón. Iftah no quería dejar de cumplir con su promesa porque sentía que ella había sido decisiva en la guerra contra Amón. Bendito tú eres. Los Talmidei Jajamim le dijeron que tenía la posibilidad de anular su promesa presentándose delante del sabio más grande de esos días, que era Pinhas, el Cohen Gadol, y que él anularía su promesa. Pero Iftah pensó que dado que era el juez y el líder del pueblo, no era digno de que fuera a ver a Pinhas, sino que Pinhas era quien debía ir hacia él. Y le pidió a Pinhas que lo hiciera. Pero Pinhas pensó justamente lo contrario. En su opinión, el juez debía presentarse delante del Cohen Gadol y no estuvo de acuerdo en ir a donde estás para anular aquella promesa fatídica. Y cuando Iftah vio que Pinhas no se presentaba ante él y que su promesa seguía en pie, decidió encerrar a su hija en una torre, en la cual finalmente murió. Bendito tú eres. Algunos comentaristas consideran que realmente la sacrificó como un sacrificio de ascensión. En cambio, Akadosh Baruj Hu se enojó con Iftah por no dejar su propio honor de lado e ir a presentarse ante el Cohen Gadol para anular su promesa, y lo castigó. Desde ese día los miembros del cuerpo de Iftah se fueron debilitando y cayendo uno a uno hasta que murió. Esto respondió al principio de medida por medida, debido a que él no puso en marcha sus miembros para presentarse ante Pinhas. Bendito eres, Dios también se enojó contra Pinhas por no ir ante Iftah a anular su promesa y salvar a la desdichada jovencita. En primer lugar, fue castigado dejando de ser Cohen Gadol y también perdió la inspiración divina. También este castigo fue medida por no haber ido ante Iftah para salvar a la vida de su hija. Este castigo duró hasta la época del profeta Eliahú, cuando Dios volvió a colocar a Pinhas como líder del pueblo de Israel. Esto fue en los días de Ahab, cuando el pueblo de Israel hacía idolatría. Y Jezabel, la esposa de Ahab, hizo matar a todos los profetas de Dios. Esta situación continuó hasta que el profeta Eliahú reunió a todo el pueblo en el monte Carmel y le probó a través de milagros que el Eterno es el único Dios, bendito, el único Dios real y verdadero, el único creador, el único sabio en profundidad, el único que tiene vida en sí mismo, el único que es
toda fuente de poder y de potencia. En aquellos días el profeta Eliahú se quejó ante Dios por el bajo nivel espiritual que tenía el pueblo de Israel, diciendo: he defendido el honor del Eterno, el Dios de los ejércitos, porque el pueblo de Israel ha abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con espada. Solo he quedado yo, y ellos me buscan para quitarme la vida. Dios se enojó con Eliahú, con Elías, con Pinhasa, porque difamó al pueblo de Israel en vez de tratar de despertar la misericordia divina hacia el pueblo, al acusarlos en vez de defenderlos. Entonces Dios no le permitió seguir siendo profeta y líder del pueblo de Israel y le ordenó ungir al profeta Elisha. Después de haberlo ungido y de enseñarle cómo conducir al pueblo, Eliahú ascendió al cielo en medio de una tormenta ante los ojos atónitos de su alumno, porque había completado su misión en este mundo. Melahem, Jueces 2, 11 y 12. Otro castigo que recibió Eliahú por difamar al pueblo de Israel. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. El Midrash dice que el profeta Eliahú recibió otro castigo más por haber difamado al pueblo de Israel. El Pirkei de Rabí Eliezer 28. Dios decretó que él fuera el ángel del Brit. Dios decretó que Eliahú, Pinhas, fuera el ángel del Brit Milá, y que debe estar presente en cada Brit Milá. El profeta Eliahú tiene que bajar a este mundo a participar en la ceremonia de cada Brit Milá. Por eso se coloca una silla para Eliahú. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Permítelo abajo. Algunos comentaristas preguntan: ¿cuál es el castigo al tener que participar en cada Brit Milá? Por el contrario, estar presente en una Brit es un gran mérito. El Ben Ish Hai se explica que mientras Eliahú baja para presenciar una Brit Milá, Dios se sienta y enseña Torah en el cielo. Por lo tanto, Eliahú pierde ese estudio de la boca misma de Dios cada vez que tiene que participar en un Brit. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Ese es el castigo, que Eliahú pierde ese estudio de la boca misma de Dios mientras participa en una Brit Milá. Ese ha sido el castigo. El celo de Pinhas en Chitín y el de Eliahú en los días de Ahab. Ahora vamos a ver la contraposición del celo de Pinhas en Chitín, lo que lo diferenció con el celo de Eliahú en los días de Ahab. Bendito tú eres, Abás. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. El Midrash nos cuenta que Dios fue riguroso con Eliahú por haber difamado al pueblo de Israel. Y le dijo, tú que dices que defendiste el honor del Eterno, Dios de ejércitos, y yo digo que ya celaste el honor de Dios en Chitín, cuando mataste a Zimri, el hijo de Salú. Bendito eres. Este Midrash nos enseña que Dios le reclamó a Eliahú que su celo por el honor divino en ese momento no era similar al que había tenido lugar en Chitín. En esa ocasión, él había puesto en peligro su propia vida y fue a matar a Zimri y rezó para que su muerte expiara su pecado. Pero ahora se estaba acusando al pueblo de Israel
y no le pedía a Dios que se apiadara de ellos, de tal como lo había hecho en Chitín. Ay, Abba, enséñame a conducirme a Kadosh Baruj Hu, enséñame a conducirme correctamente. Zimri realmente expió su pecado, gracias a que lo mataron en ese momento. Tal como les explica Or Ahaim al decir que el hecho de que la Torá lo llame el hombre de Israel demuestra que su muerte expió su pecado y descansa en paz como parte del pueblo de Israel, porque ningún miembro del pueblo queda fuera del mismo. Bamidbar 25:14. Bendito tú eres, Kadosh Baruj Hu. Ya hemos mencionado que esto se encuentra aludido de manera maravillosa en la manera que Pinhas, esto se queda aludido de manera maravillosa en el nombre de Pinhas, que podría haberse escrito sin la letra Yud. Por ejemplo, cuando se escribe un get, un acta de divorcio para una persona que se llama Pinhas, existe una discusión entre los poskim respecto a si este nombre debe escribirse con o sin Yud, ya que el get debe escribirse con la mayor exactitud posible y no pueden faltar ni sobrar letras, porque eso invalidaría el documento. Porque a pesar de que la Torá escribió el nombre de Pinhas con la letra Yud, el Zohar HaKadosh dice que Dios agregó la letra Yud de su nombre al nombre de Pinhas para brindar testimonio respecto a que él actuó para defender el honor de Dios. Cuando quitamos la letra Yud del nombre de Dios, el valor numérico que queda es 16, que es el mismo del nombre de Habu, una sigla que se forma a partir del versículo J, Ail, B, Alav, Aikenu. Las riquezas que ha tragado las vomitará. Bendito tú eres. A esto indica que cuando la persona peca emitiendo semen en vanos, las fuerzas del mal tragan esa simiente. Y cuando la persona se arrepiente y corrige sus actos, las fuerzas del mal vomitan esa simiente. Bendito tú eres. Bendito tú eres, Kadosh Baruj Hu, que las hace vomitar cuando la persona reconoce y se arrepiente. Bendito eres, Abba. Bendito tú eres, Kadosh Baruj Hu. Porque esto nos indica que cuando la persona peca emitiendo semen en vano, las fuerzas del mal tragan esa simiente. Pero cuando la persona se arrepiente y corrige sus actos, las fuerzas del mal vomitan esa simiente. Bendecido eres, Kadosh Baruj Hu, y se la devuelven a la persona. Esto es posible gracias al nombre de Habu, gracias al nombre de Kadosh Baruj Hu sin la letra Yud. Por lo tanto, la letra Yud que se agregó al nombre de Pinhas nos enseña que él utilizó el nombre de Habu para que Zimri pudiera expiar su pecado al morir. Por lo tanto, la letra Yud que se agregó al nombre de Pinhas nos enseña que él utilizó el nombre de Habu para que Zimri pudiera expiar su pecado al morir. Este fue el reclamo que Dios le hizo cuando mataste a los profetas de Baal sin corregir su pecado.
Tú no defendiste mi honor como lo hiciste con Sinri, Pinhas. ¿Qué pasó ahí? Bendito tú eres, sacador por jugo. Cuando al matarlo salvaste a todo Israel, tampoco defendiste el honor divino al no presentarte ante Iftah para anular su promesa. Ay, ya va. La cual se le consideró como una falta, como si solo hubiese protegido su propio honor al no ir ante un juez, porque eso provocó la muerte de la hija de Iftah. Vemos aquí que incluso cuando una persona tiene las mejores intenciones puede equivocarse en lo que respecta a defender el honor de Dios, y que es muy difícil alcanzar un nivel de pureza y perfección para que sus actos sean considerados realmente limpios de todo interés personal. Ay, ayúdanos, Akadosh Baruj Hu. Sin Pinhas, que era un grande entre los grandes, se equivocó, y se equivocó 2 veces en este sentido, y Dios lo castigó por la manera en que actuó. Mucho más podemos equivocarnos nosotros. Por lo tanto, debemos analizar y debemos sopesar detenidamente lo que estamos por hacer y revisar si nuestras intenciones realmente son puras. Bendecido eres, Akadosh Baruj Hu, con toda bendición. Bendito eres, Akadosh Baruj Hu, con todo poder. Tú que eres el único creador de todo lo existente, tú que eres omnisciente, tú que eres el único omnisciente, tú que eres el omnipresente, tú que eres el único omnipresente. Tú eres único. Y como tú no hay nadie, y fuera de ti no hay nada, y no eres incomparable, inconmensurable. Bendecido eres, Sakadosh Baruj Hu. Bendecido seas perpetuamente, eternamente, para siempre. Bendita es tu palabra, Kadosh Baruj Hu. Agrégale bendición a tus palabras, a tu Torah, que es una delicia. Y yo me deleito en tu Torah. Bendito tú eres, Kadosh Baruj Hu. Añádele bendición a tu Torah. Permite, Kadosh Baruj Hu, que tu pueblo Israel se deleite en tu Torah, y permite, Kadosh Baruj Hu, que la descendencia de tu pueblo Israel se deleite en tu Torah eternamente, para siempre, por su bien. Permite, Kadosh Baruj Hu, que tu Torah sea una delicia a nosotros en nuestras vidas, y que tu Torah sea una delicia al paladar de nuestra descendencia, por su bien. Permite, Kadosh Baruj Hu, que aprendamos a conducirnos, permite, Kadosh Baruj Hu, que aprendamos a guiar a tu pueblo en el amor a la Torah, en descubrir la exquisitez de tu Torah, porque cuando lo descubrimos nos damos cuenta que tu Torah es más dulce que la miel. Nos damos cuenta que tu Torah es un deleite a nuestro paladar. Y una vez que probamos de las delicias de tu Torah, ya no podemos parar. Ya no podemos parar de estudiar y de sumergirnos en las profundidades de tu Torah. Bendito seas, Akadosh Baruj Hu. Bendice a los niños pequeños que estudian la Torah. Enséñame a transmitir tu Torah. Enséñame, Akadosh Baruj Hu, a inculcar el amor a tu Torah. Enséñame, Akadosh Baruj Hu, a inculcar las delicias y el deleite que hay en tu Torah.
enséñame, Carlos Barujú. Bendecido seas, bendecido seas, bendecido seas, Abin Malken.